Este episodio es presentado por London Consulting Group, una empresa de consultoría enfocada en incrementar la rentabilidad de sus clientes. Con sólida presencia en México y también presencia global en 26 países, se dedican a elevar la productividad y eficiencia operativa de organizaciones en diferentes sectores. Su metodología se enfoca en la optimización de procesos y estrategias con un alto enfoque en la gestión del cambio. Su implementación activa y efectiva de soluciones genera en promedio un retorno de inversión de 5-1. Visita su página web www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, el CEO y founder en México, a luis.ortiz@londoncg.com y comienza la transformación de tu empresa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida a una nueva temporada de Arquitectura de los Negocios de White Paper, en la que a lo largo de 5 episodios profundizaremos en la historia de una de las cementeras más importantes del mundo, Cemex. ¿Cómo pasó de ser una compañía mexicana a una empresa global? En la línea del tiempo haremos un recuento de sus adquisiciones, el Cemex Way, la época dorada, por supuesto, hablaremos del momento de crisis y dónde se encuentra hoy en día. Todo esto lo platiqué con personas que trabajaron en la compañía o que siguen teniendo relación con ella. Fueron conversaciones sumamente interesantes. Acompáñenme y recuerden darle seguir al canal de White Paper en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y más importante aún, dejarme sus comentarios. La palabra cemento proviene del latín caementum, que en la antigua Roma se utilizaba para describir un material de construcción compuesto por fragmentos de piedra cortada, listos para ser mezclados con otros elementos y formar estructuras resistentes. Desde entonces, la búsqueda de materiales que endurecieran y resistieran el paso del tiempo ha acompañado a la civilización. Los romanos perfeccionaron una mezcla revolucionaria, el opus caementicium, una combinación de cal, agua, arena volcánica, la famosa puzzolana y fragmentos de piedra. Este material permitió la construcción de acueductos, templos y anfiteatros que 2000 años después aún desafían a la erosión y al olvido. Un claro ejemplo es la cúpula del Panteón de Roma, en el que tuve la oportunidad de estar recientemente, y es impresionante cómo está conservada esta cúpula por los materiales con los que se construyó. En paralelo, las civilizaciones en América también habían encontrado sus propios secretos de construcción. Los mayas, los incas y los aztecas usaban la cal viva. Esta la sacaban al calentar la piedra caliza como base para sus morteros y estucos. Con ella recubrían templos, palacios y plataformas ceremoniales, logrando acabados lisos y brillantes que hoy admiramos en sitios arqueológicos como Uxmal, Machu Picchu y Teotihuacán. Ahora, cuando los españoles llegan a América, traen consigo su técnica de calicanto, que es una mezcla de piedras, cal y arena que utilizaban para levantar fortalezas, catedrales y conventos. Durante siglos, el calicanto fue la base de la arquitectura colonial en todo el continente. Y no sería sino hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX que la humanidad daría el siguiente gran salto. En Inglaterra, experimentos con piedra calcinada llevaron al desarrollo del clinker. Estas son pequeñas piedras duras creadas al quemar una mezcla precisa de caliza y arcilla a altas temperaturas, que al ser molidas finamente dieron origen al cemento Portland, el antecesor directo del cemento moderno. En 1881, el inglés Henry Gibbon fundó la marca Cruz Azul porque los extensos yacimientos de caliza lo atrajeron a México. El 2 de mayo de 1881 registró la patente de símil mármol. Digamos que fue el primer cemento blanco de nuestra historia. En 1882 registró otra patente, fabricación de piedra artificial, un concreto a base de cemento gris. Y en 1884, otro inversionista inglés, Joseph Watson, aporta más capital al negocio y conocimiento para producir cemento Portland. Aquí les comparto un fragmento de un documental de la historia de Cementos Cruz Azul. El día 26 de octubre de 1888, Henry Gibbon hizo el registro de una patente sobre cómo fabricar el cemento Portland, la cual fue reconocida por la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria Segunda Sección, firmada por Porfirio Díaz y asentada el 9 de julio de 1897 en el Diario Oficial ante la Secretaría de Fomento Industrial con el título Nueva combinación de sustancias para fabricar cemento. El cemento elaborado en Dublán era reconocido como un cemento de muy buena calidad, inclusive mejor que el extranjero. De aquí el emblema,
Destacaba tanto su tecnología de punta que continuaron mencionándolo en periódicos internacionales por varias ocasiones. Llegando el año 1909, la compañía bancaria de obras y bienes raíces prácticamente se queda con la fábrica de cemento Portland y la denomina Compañía Manufacturera de Cemento Portland, la Cruz Azul S.A. Cementos Cruz Azul, el corazón de los hogares mexicanos. En México, el uso del cemento comenzó a popularizarse a principios del siglo XX. Fue en ese contexto cuando nacieron dos de las compañías que cambiarían para siempre el paisaje industrial mexicano. Me refiero a Cementos Hidalgo y Cementos Monterrey. Y de su fusión, algunos años después, surge Cementos de México o Cemex como la conocemos hoy. Pero bueno, vayamos para atrás y platiquemos de cómo surge Cementos Hidalgo. Se funda en 1906. Su historia no se puede entender sin hablar primero de John Francis Clements Brittingham, un empresario de origen estadounidense que dejó una huella profunda en el desarrollo industrial del norte de México. No sé si lo habrán escuchado, pero aquí les voy a dar un poco de contexto. Como podremos ver más adelante y en otras series que publicaremos de arquitectura de los negocios, existe en prácticamente todas las industrias de finales de los 1800 y principios del siglo pasado un fuerte vínculo en aquellas con presencia en el norte del país en el denominado eje Chihuahua-La Laguna-Monterrey. Veamos el caso de Brittingham. Él nació en San Luis, Missouri. Fue hijo de inmigrantes ingleses y alemanes. Estudió en el Christian Brothers College, donde conoció a Juan Terrazas Quilty, hijo del poderoso general de esa época, Luis Terrazas de Chihuahua. A los 24 años, Brittingham llegó a México invitado por los Terrazas. Su primera incursión empresarial fue una fábrica de velas de cebo para abastecer las minas de Chihuahua, donde fueron socios él, Luis Terrazas y Enrique Krill, quien sería yerno después del general Terrazas y embajador de México en Estados Unidos, además de ministro de Relaciones Exteriores y gobernador de Chihuahua, entre otros cargos. Brittingham pronto amplió su alcance. En 1887 fundó La Esperanza en Gómez Palacio, Durango, una empresa dedicada a la transformación de semillas de algodón. Hay que recordar que La Laguna tuvo un boom muy importante en esa época con la producción de algodón para fabricar tela y ropa. Incluso al algodón se le llegó a denominar el oro blanco mexicano. Y ahí en La Laguna está Parras, donde también tienen vínculo y origen los Zambrano por el lado materno, al ser descendientes de los Madero, encabezados por el patriarca don Evaristo Madero, también conocido como Papá Evaristo. Pero regresemos a Brittingham, quien presidiendo la compañía industrial jabonera de La Laguna, se convirtió en uno de los motores económicos de la región. Bajo su liderazgo, esta empresa diversificó la producción. Entonces ya también producía glicerina, jabones, alimentos para ganado e incluso explosivos. Su actividad no se limitó a La Laguna, también participó como fundador o accionista en bancos como Banco Minero de Chihuahua, Banco de Durango, en empresas industriales como Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Vidriera México, Productos Álcalis, entre otros. Y proyectos estratégicos como la Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos. Y aquí les quiero compartir un fragmento de este texto que encontré del historiador Mario Cerruti, que nos explica esta integración que les platico del eje La Laguna, Chihuahua y Monterrey. Entre 1870 y 1910, el norte de México experimentó una transformación profunda que tejió una red de vínculos económicos, políticos y empresariales entre Chihuahua, La Laguna y Monterrey. Esta articulación fue impulsada por dinámicas de frontera, la apertura del comercio internacional, el auge del ferrocarril y un entorno político altamente favorable a la inversión y concentración de capital durante el Porfiriato. Chihuahua consolidó su poder económico alrededor de figuras como Luis Terrazas, quien combinó su influencia política con una impresionante expansión ganadera, minera y bancaria. Chihuahua llegó a tener más bancos que cualquier otro estado mexicano, y hacia 1880, destacando el Banco Minero de Chihuahua, fundado en 1882, pieza clave del poder financiero del norte. La Laguna, por su parte, región compartida por Durango y Coahuila, se transformó en un emporio agrícola gracias al algodón y a la irrigación, con empresarios como Evaristo Madero, abuelo de Francisco y Madero, y Juan Brittingham,
invirtiendo en cultivos y en industrias relacionadas como jaboneras y aceiteras. Desde ahí surgió una élite agrícola industrial que supo diversificarse hacia la banca y la manufactura, consolidando la Compañía Industrial Jabonera de La Laguna y posteriormente iniciativas como Cementos Hidalgo. Monterrey, a su vez, evolucionó hacia una ciudad industrial bajo el amparo de figuras como Patricio Milmo, Isaac Garza y Francisco G. Sada. Su transformación fue impulsada por una burguesía ya experimentada en comercio internacional, gracias a Texas, y fortalecida por un entorno político donde el gobernador Bernardo Reyes facilitó la inversión privada sin competir con ella, a diferencia de otros caudillos regionales. La articulación de estos tres polos no fue casual. Se cimentó en una visión compartida de modernización capitalista, impulsada por la Ley de Instituciones de Crédito y el nuevo Código de Comercio de 1889, que facilitaban la constitución de sociedades anónimas, permitiendo grandes asociaciones de capital en industrias como cemento, vidrio, jabones y en los bancos. Además, el ferrocarril fue un catalizador esencial. Unió Chihuahua, La Laguna y Monterrey con Texas y el noreste estadounidense, facilitando exportaciones de ganado, algodón y minerales. Esta conexión permitió que los capitales norteños no solo abastecieran los mercados locales, sino que también aprovecharan la demanda de la Segunda Revolución Industrial estadounidense. La cercanía de estos empresarios al poder político fue evidente. Enrique Krill, yerno de Terrazas, se convirtió en uno de los grandes banqueros del Porfiriato, fundando el Banco Central Mexicano en 1899, un ambicioso proyecto para contrarrestar la dominancia de los bancos capitalinos y articular financieramente a los bancos del norte. Empresas como Vidriera Monterrey y Banco Refaccionario de La Laguna son también reflejo de esta alianza de capitales y de la visión regional de progreso. En este contexto de pujanza surgieron también rivalidades, así lo dice el texto, tal cual, de Mario Cerruti. La cervecería de Chihuahua, fundada con capitales locales y dirigida por empresarios como Juan Brittingham y Los Terrazas, llegó a competir abiertamente contra la poderosa cervecería Cuauhtémoc de Monterrey, controlada por los Garza y los Sada. Esta historia de competencia y eventual fusión será contada más adelante como parte de la evolución industrial del norte mexicano. En resumen, Chihuahua, La Laguna y Monterrey no solo fueron piezas individuales de crecimiento, sino que formaron un auténtico sistema económico integrado que unía ganadería, agricultura, industria, banca y comercio bajo una lógica regional articulada con el mercado internacional. Aunque la Revolución Mexicana cambiaría las condiciones de poder, la huella de este eje perduraría, marcando el norte mexicano como la región más moderna y conectada del país. Entonces, fue en este contexto de diversificación donde en 1906 Brittingham fundó Cementos Hidalgo en Hidalgo, Nuevo León, aprovechando la riqueza caliza de esta región y su visión de integrar verticalmente la producción. Desde principios del siglo XIX, en Nuevo León, se conocía la existencia de yeso de buena calidad y pizarra en la Sierra Madre, materias primas que eran esenciales para la fabricación de cemento. El primer intento documentado para establecer una fábrica de cemento en la región data de marzo de 1901, cuando Filomeno de Estéfano y sus socios solicitaron permisos al gobierno estatal para instalar una planta en Monterrey. El proyecto incluía la instalación de hornos de carga constante para producir cal y posteriormente cemento y ladrillos de pavimentación. Sin embargo, no tenían la infraestructura ferroviaria adecuada, lo que impidió la realización de este proyecto y la concesión fue cancelada en diciembre de ese mismo año. Después, en agosto de 1902, Alberto Cárdenas solicitó también permiso para establecer una fábrica de cemento en el municipio de San Nicolás de Hidalgo. A pesar de haber realizado exploraciones y obtenido resultados prometedores, el proyecto tuvo varias dificultades y tampoco se concretó en el tiempo previsto. Otros intentos importantes que no dieron frutos fueron en 1905, cuando John de Bell solicitó una condonación de impuestos por 12 años para establecer la fábrica de cemento Portland Monterrey, con una inversión inicial de $200,000. Sin embargo, el proyecto fue cancelado al año siguiente, y en ese mismo año Vicente Ferrara, accionista de la fundidora Monterrey, emprendió un proyecto para instalar una planta productora de cemento que aprovechara la escoria de la planta acerera para producir cemento. Y así llegamos a 1907, que se funda Cementos Hidalgo. Y aquí les voy a leer otro fragmento del paper Redes y Bolsones Empresariales en el Norte de México, 1870-1920, de Mario Cerruti, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cementos Hidalgo fue constituida jurídicamente en Gómez Palacio,
donde residía Brittingham, el 3 de febrero de 1906. Comenzó a operar en diciembre de 1907 en San Nicolás Hidalgo, Nuevo León, 40 kilómetros al norte de Monterrey. Durante meses, Brittingham había trabajado con intensidad en los estudios de localización, factibilidad e ingeniería para la nueva empresa, en aplicar su experiencia industrial y su acceso a la información para asegurar el rendimiento del negocio y convencer a sus colegas del norte sobre el futuro de esta propuesta. Pensada y gestada desde la comarca lagunera, la planta fue construida en las cercanías de Monterrey debido a la espectacular riqueza de los yacimientos detectados en las serranías próximas a Hidalgo. Las montañas del pueblo estaban repletas de las mejores materias primas para la fabricación de cemento. Su riqueza era tal que el pueblo mismo estaba asentado sobre yacimientos de este material, el cual había descendido hasta el valle a través de la erosión causada por el agua. No puede extrañarnos, ya que la lista de accionistas y la junta directiva reflejaran otra vez la combinación de capitales que venían de Chihuahua, La Laguna, Monterrey y la ciudad de Durango. Brittingham fue el primer presidente del Consejo de Administración. Este grupo incluyó como vicepresidente a Pablo Martínez del Río, eminente personaje del porfiriato que vivía en la Ciudad de México, pero con grandes propiedades en el estado de Durango. Su tesorero era el irlandés regiomontano Francisco Belden, que murió meses antes de la inauguración de la planta. Miguel Torres, por su lado, miembro de un clan industrial de Torreón y Gómez Palacio, fue designado secretario. Entre los vocales estaban Luis Gursa, comerciante de Durango, Valentín Rivero y Gajá, industrial de Monterrey, cuyo padre Gilberto Lavín, de una de las familias de agricultores de mayor trayectoria en La Laguna, y el inevitable chihuahuense Juan Terrazas. El gerente inicial, Alberto G. Cárdenas, era propietario de los yacimientos a explotar. Continúa el texto de Cerruti. La lista de accionistas fundadores reafirmaba en la puesta en marcha de esta industria de base la presencia del eje empresarial norteño. Y les voy a decir algunos nombres que quizás les suenen. Max Krakauer de Chihuahua, Roberto Lo y Miguel Ferrara de Monterrey, Francisco Gómez Palacio, Guillermo Peters, Francisco Clark, Jesús Luis y Miguel Gavilán, Rafael Jaime y Alberto Gursa, entre muchos otros. El proyecto cementero había iniciado bajo un buen augurio. La mayor parte del capital fue colocado entre socios y amigos de Don Juan Brittingham, residentes en su mayoría en Durango, Chihuahua y algunos en Monterrey. Si quieren saber más sobre este tema, les recomiendo mucho este paper de Cerruti, en donde habla justamente los vínculos y condiciones que favorecieron en los últimos 150 años este florecimiento de industrias y sociedades mercantiles entre Chihuahua, la comarca lagunera y Monterrey, y donde muchos nombres se repiten y fueron socios en múltiples empresas y bancos. Pero bueno, regresemos a Cementos Hidalgo. Sus primeros años de operación, como casi cualquier negocio nuevo, fueron muy difíciles. Además, a los 3 años estalla la Revolución Mexicana. Y con ello mucha infraestructura como vías férreas y puentes fueron destruidos. La planta tuvo que suspender operaciones en múltiples ocasiones e incluso durante un breve periodo, al igual que la cervecera Cuauhtémoc, fue intervenida. La cervecería Cuauhtémoc, les platicábamos en un artículo que publicamos en White Paper que se llama Revolucionarios dentro de la empresa. Pero bueno, en este caso fue ocupada por revolucionarios de octubre a diciembre de 1914. Por su parte, Cementos Monterrey surge en 1920 en plena revolución. En 1920, don Lorenzo H. Zambrano, abuelo de don Lorenzo, que todos hemos escuchado o conocemos, fundó Cementos Monterrey S.A., lo que se convertiría en la planta emblemática de Monterrey. Dentro del acta constitutiva aparece él con 2.930 acciones y 12 primos o amigos cercanos que le ayudaron a fondear el emprendimiento. Alberto, Adolfo, Salvador, Eugenio y José Zambrano, además de Salvador y Alfonso Madero, Santiago Belden, José y Gustavo Treviño y Elías Villarreal. En 1922, Cementos Hidalgo de Brittingham y Cementos Monterrey de Zambrano iniciaron una guerra de precios y dentro de las consecuencias, por ejemplo, Cementos Hidalgo perdió el contrato para la construcción del Casino Monterrey. Sin embargo, como sabemos, pues las guerras de precios rara vez benefician a las compañías que entran en esta dinámica. Y en agosto de 1923, es decir, hace poco más de 100 años, hubo muchos rumores de que Zambrano tendría que vender la fábrica porque no podía sostenerla financieramente. Esta venta no se hizo, pero lo que sí pasó es que sus competidores de la Ciudad de México como Tolteca y Cruz Azul llegaron a un acuerdo de dividirse el territorio y dejar de competir en una guerra de precios. Además, en 1924 se pusieron de acuerdo para hacer difusión al público en general de los beneficios del uso del concreto y lanzaron una revista llamada Cemento.
En 1926, que iniciaban las instituciones después de la Revolución, entró en vigor una primera ley de competencia económica, que no se llamaba así, pero era el espíritu, y daba 6 meses de plazo para que desaparecieran, acuerdo como al que habían llegado los cementeros, los cuales cumplieron pero nunca volvieron a hacer una guerra de precios. En 1929, años de creciente prosperidad terminaron en catástrofe. Es la mayor quiebra del mercado bursátil registrado en la historia. Sigue pasando el tiempo y en 1929 estalla la Gran Depresión en Estados Unidos. Y nuestra dependencia al vecino del norte nos arrastra. Surgen nuevamente rumores de venta, el PIB de México cayó 12.5% en 1930, Rodolfo J. García, un personaje cercano a Zambrano y a Brittingham, es a quien se atribuye hacer el acercamiento y proponer que se fusionen para que ambas sobrevivan. Y es así que el 4 de enero de 1931, Cementos Monterrey se fusiona con Cementos Hidalgo. Y de esta unión surge Cementos Mexicanos S.A., mejor conocida como Cemex, quedando Brittingham como presidente honorario y Lorenzo Zambrano como presidente ejecutivo y gerente general. Jesús Barrera Rodríguez, empleado de Brittingham, se queda como subgerente. A partir de ahí, la planta de Hidalgo quedó como una filial dentro de esta nueva estructura. Sin embargo, apenas un año después, es decir, 1932, por problemas de incostabilidad, Cementos Mexicanos decide cerrar la planta de Hidalgo, despidiendo trabajadores y trasladando parte de la maquinaria a Monterrey. Esto provocó alarma en el pueblo de Hidalgo, donde la cementera era la principal fuente de empleo. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente. En un contexto nacional donde el presidente Lázaro Cárdenas en 1934 promovía la participación obrera, los trabajadores de Hidalgo decidieron organizarse y formar el sindicato Cementos Hidalgo en noviembre de 1934, con lo cual bloquearon el traslado de maquinaria, tomaron control de las instalaciones y solicitaron apoyo del gobierno federal pidiendo que los volvieran cooperativa, similar al caso que había ocurrido con Cruz Azul. Y es que Cruz Azul había sido fundada en el estado de Hidalgo por empresarios de origen inglés a finales del siglo XIX y al inicio de la Revolución cayó en quiebra. Por esto, en 1931 queda en manos de algunos obreros quienes se organizan y forman la cooperativa. En este mismo contexto, después de varios estudios técnicos, el presidente Lázaro Cárdenas apoya su causa y en 1937, gracias a un crédito de 400,000 pesos otorgado por el gobierno, los trabajadores constituyen formalmente la Cooperativa Industrial Cementos Hidalgo, muy al estilo de lo que había sucedido con Cruz Azul. ¿Qué pasa con la planta de Hidalgo? Pues bueno, operó como cooperativa durante décadas, modernizando, superando crisis de combustóleo y electricidad y creciendo su capacidad productiva de manera importante, especialmente en los años 50 y 60. Ahora, aquí hay que decir que una de las principales barreras de entrada para fabricar cemento es el costo de CAPEX de una planta que hoy rondará entre los 300 y 400 millones de dólares y los suministros de energía también para poder fundir las piedras y volver las cenizas básicamente a muy altas temperaturas. Guardando las proporciones y siendo procesos muy distintos, pero no es ajeno decir que de cierta manera el cemento es el polvo carbonizado de estas piedras que al volver a ser mezclado con agua se hace una pasta que luego se puede secar. ¿Les suena conocido? Pues bueno, yo lo veo similar al proceso de hacer harina de maíz que vimos en la reciente temporada de Arquitectura de los Negocios sobre Maseca, donde una materia prima, en este caso el maíz, se cuece, se procesa y se descompone para poder ser fácilmente almacenada en polvo, también en este caso harina de maíz, y una vez vuelta a mezclar con agua retoma su forma de pasta. Y bueno, cerrando este paréntesis, finalmente tras varios altibajos en las décadas de los 70 y 80, incluyendo una crisis económica nacional, en 1993 la cooperativa llegó a su fin. Cemex, Cementos Mexicanos, recompró la planta reintegrando a su operación ahora como parte del gigante cementero que conocemos hoy. Y aquí un punto muy relevante a mencionar es que en 1935, apenas 4 años después de haberse integrado las dos compañías, Lorenzo Zambrano Gutiérrez sufre un accidente automovilístico que lo incapacita y muere en mayo de ese año.
Es así que Jesús Barrera, subgerente y persona de confianza de Brittingham, asume la dirección. En esos momentos, su hijo Lorenzo Zambrano tenía tan solo 14 años. Les dejo aquí parte de una entrevista donde comparte sobre este momento. Estaba yo estudiando fuera, tenía 14 años de edad y un buen día me encuentro que me mandaba llamar el director de la escuela y era para decirme que mi padre había muerto. Me depositaron en un tren y de ahí volé a Laredo y todo el camino era, ¿por qué me toca a mí? ¿Y qué va a pasar ahora con mis hermanos? Yo soy el mayor, tenía 15, el menor tenía 3 años entonces, mi madre 38. Y sin embargo, salimos como familia. Todos, perdón que presuma, pero somos gente de bien. Mi madre, que era un encanto, no estaba preparada para ser mamá única, de ser cabeza de familia. Y sin embargo, en el momento que le faltó su esposo, su compañero, y sacó la casta y nos sacó adelante con mucho cariño. ¿Y por qué me toca a mí? Y de 15 años, ¿y por qué nosotros, huérfanos? Bueno, pues así fue. Y podía yo o ponerme a llorar y a lamentarme, o ponerme a tratar de ayudar a mi madre y hacer lo que a mí me correspondía bien. Durante 50 años, Barrera llevó la dirección de Cemex hasta que en 1985 fue nombrado director general don Lorenzo H. Zambrano. Lorenzo Hormizda Zambrano Treviño nació en Monterrey, Nuevo León, el 27 de marzo de 1944. Fue nieto de uno de los fundadores de Cementos Mexicanos, uno de los primeros ingenieros mecánicos administradores graduados del TEC de Monterrey en 1966, una carrera innovadora para la época. Y 2 años después, en pleno verano del 68, Lorenzo se fue a Stanford a hacer su MBA. En Stanford es donde aprende de optimización de procesos y ve lo que serían los primeros sistemas de computación, muy incipientes pero algo que lo marcaría para siempre. Es así que, regresando de su maestría, al pedir trabajo en la empresa de su familia, se asienta en Torreón para llevar esa planta lejos del corporativo en Monterrey. Se mete a la operación y empieza a medir tiempos, eficiencias, desperdicios, tiempos de ciclo, tasas de eficiencia, turnos óptimos, rendimientos térmicos, consumo por tonelada producida, entre muchas otras cosas. No lo hacía con reglas empíricas, lo hacía con datos. Y el primer gran cambio que introdujo fue la sistematización de los procesos operativos. Instaló computadoras para cálculo industrial, una rareza para la cementera mexicana en los años 70, y programó rutinas para que cada supervisor supiera en tiempo real qué variables estaban afectando la producción. Muy innovador para su época. A partir de ese momento, las plantas dejaron de ser cajas negras y comenzaron a comportarse como relojes con reportes por hora. Torreón pasó en 5 años de ser una planta rezagada a ser la más eficiente del país. No lo logró aumentando turnos ni exprimiendo obreros, sino diseñando un sistema operativo invisible. Cuando lo trasladaron a Monterrey, se repitió la fórmula. Para 1981 ya era director de operaciones y en mayo de 1985, a los 41 años, asume la dirección general de Cemex. Era la primera vez que un descendiente directo de los fundadores volvía al timón, pero no como heredero, sino como estratega. En el próximo episodio les platicaré cómo fue el proceso de sucesión mediante el cual Lorenzo H. Zambrano se hizo de la dirección general de Cemex, cómo fue armando a su equipo cercano y cómo de ahí lo pudo liderar por casi 30 años hasta su muerte en el año 2014, periodo durante el cual llevó a Cemex a ser una empresa caso de estudio con su denominado Cemex Way, el método con el cual bautizaron su manera de integrar operaciones de M&A y crearon una empresa con operaciones en todo el mundo. La época dorada de la compañía. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. Este episodio es presentado por London Consulting Group, una empresa de consultoría enfocada en incrementar la rentabilidad de sus clientes. Con sólida presencia en México y también presencia global en 26 países, se dedican a elevar la productividad y eficiencia operativa de organizaciones en diferentes sectores. Su metodología se enfoca en la optimización de procesos y estrategias con un alto enfoque en la gestión del cambio. Su implementación activa y efectiva de soluciones genera en promedio un retorno de inversión de 5-1. Visita su página web www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, el CEO y founder en México, a luis.ortiz@londoncg.com y comienza la transformación de tu empresa.